Buenas noches. Quien les habla es Gilio Warok, médico residente de la especialidad de Medicina Interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esta vez quería hablarles sobre un tema de suma importancia, sobre todo para el personal de atención del primer nivel. Es, en este caso, la hipertensión arterial. He decidido tocar este tema. pues, Vemos que más o menos el 30% de la población adulta a nivel mundial lo padece y es el principal factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades cardiovasculares, entre ellas especialmente la enfermedad coronaria y los eventos cerebrovasculares, pero también de otras enfermedades como las enfermedades renales, la insuficiencia cardíaca, las demencias debido a las hipertensiones sostenidas que presenta la población. Vemos que la presión arterial es la principal causa de muerte a nivel mundial y más o menos en un promedio de un año mueren 10.4 millones de personas debido a esta patología. Entonces vemos que el problema no es tan simple, ¿no? Es por eso de suma importancia conocer esta patología, ver cómo podemos clasificarlos y cómo podemos manejarlos, ¿no? Entonces, hay que empezar definiendo bien qué es la hipertensión arterial. Y se ha visto en muchos lugares eh, que la presión arterial se define como una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Estos deben ser medidos en más de dos oportunidades, ¿no? Entonces, vemos que la presión arterial normal es la sistólica menos de 130 y la diastólica menos de 85. Esto es en las últimas publicaciones en las cuales yo me he basado. Y el grado de hipertensión ya empieza a ser cuando es más de 140 en un grado 1, cuando llega hasta 160 la sistólica, y la diastólica cuando es por encima de 90 y llega hasta 100. En grado de hipertensión 2 es cuando ya es más de 160 la sistólica y la diastólica es más de 100. Aquella presión que está entre 130 y 140 se considera una presión normal pero alta o elevada. Y la diastólica entre 85 y 90 se considera alta, normal, pero ya elevada, ¿no? Entonces, hay que entender algo que muchas veces se está obviando, ¿no? Entonces, y es precisamente motivo de poner esta gráfica. Entonces, si vemos aquí en esta columna vertical, dice el flujo cerebral sanguíneo. Y acá en la horizontal dice la presión de perfusión cerebral. ¿Qué nos quiere representar esta gráfica? Si ven acá, esta línea continua es el flujo o la presión o del tejido cerebral normal, ¿no? Que es más o menos a un nivel de por encima de, de 50 el flujo y la presión por encima de 60, ¿no? Y el máximo ya donde empieza a curvarse y empieza a ascender es entre 140, ¿no? Y el flujo ya empieza a aumentar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta? Quiere decir que una determinada presión en una persona normal entre 60 y 140, el flujo más o menos llega en proporción normal de 50 milímetros por cada gramo por minuto al cerebro, ¿no? En una persona que es hipertensa, esa curva se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Se desplaza a la izquierda. Quiere decir que va a requerir un mayor porcentaje de presión para mantener ese flujo y que sea perfundido el cerebro. Entonces, vemos que la presión en ese tipo de pacientes que son hipertensas va a ser ligeramente
incrementada, y no es el hecho de que a todo paciente hipertenso se le tenga que disminuir la presión, ¿no? Ellos ya de por sí se adaptan a esa presión y necesitan tener o mantener una cierta presión elevada. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? Muchas veces el paciente les va a llegar a su centro de salud y en su centro de salud le van a tomar la presión poniéndole en el brazo, ya sea derecho o izquierdo, y si lo hacen automáticamente con el manual o con el estetoscopio van a inflar, ¿no? Entonces, la mayoría hace eso, pero hay normas o hay criterios para tomar adecuadamente la presión. Y entre ellas es que al menos tu paciente debe reposar al menos de 3 a 5 minutos. Una vez que llega tu paciente, no es adecuado tomarle inmediatamente la presión. Debe al menos reposar a un promedio de 3 a 5 minutos. No debe estar hablando mientras se le está tomando la presión. Este brazalete, incluso hay eh, normas que nos indica cómo debe ser puesta el brazalete, ¿no? Por encima de la flexura, de 2 a 3 dedos por encima de la flexura. eh, el paciente debe estar sentado, los pies deben estar sobre un nivel el de apoyo sobre el piso. El nivel de la mano, el de la brazalete, tiene que estar a la altura del corazón. La espalda tiene que estar sobre un soporte. Todo eso hace que la presión sean tomadas adecuadamente, pues alguna alteración en cualquiera de estos procedimientos elevan la presión de entre 5, 8 hasta 10, incluso hasta 15 milímetros de mercurio por demás de esa medición. ¿Qué quiere decir? Que si tú a un paciente que ni bien ha llegado caminando, le tomas la presión y te sale 150 sobre 90, lo puedes catalogar como hipertensión. Sin embargo, cuando este paciente descansa, le tomas sin que esté hablando, fácilmente te puede llegar a 130, ¿no? 135 sobre 80. Entonces no estaría en una presión normal alta, pero normal alta solo, no hipertensión. Entonces, para poder evaluar adecuadamente a los pacientes, en el primer nivel de atención hay que prestarle bastante atención a lo que es a la historia y al examen físico. ¿Por qué? Porque esto nos puede inducir a falsas conjeturas, ¿no? Hay hay que ver si hay ciertos medicamentos que nos pueden inducir la presión a que se eleve, si es que hay daños a nivel de algún órgano ya, o de manera secundaria que se esté elevando la presión, o hay ciertos factores de riesgos que nos pueden condicionar a que se eleve la presión, los pacientes fumadores, o, o pacientes que toman alcohol, o ciertas patologías como dislipidemias que están asociadas bastantes a la hipertensión. Una vez que se haya explorado, se haya hecho bien una historia y un examen físico adecuado, debemos solicitar exámenes de acuerdo a nuestra sospecha, ¿no? Si está sospechando que es una presión alta que nos puede causar un infarto cerebral, podemos pedir un electrocardiograma con sus troponinas, un examen básico de sodio en suero, potasio, creatinina, lípidos, otros, ¿no? Y si es que es test adicionales, dependiendo si estamos sospechando que hay un daño a nivel de un órgano secundario o debido a esta hipertensión, podemos pedirlo, ¿no? Si estás pensando que el problema de esta hipertensión es tanto que se ha producido una emergencia hipertensiva y ha causado daño a nivel cerebral, sería una tomografía, ¿no? O si estás pensando que es el daño a nivel de la retina de los ojos, tendrías que hacer un fondo de ojo, etcétera, ¿no? Entonces, viendo todo eso, diagnosticando tu hipertensión, hay tratamiento si es que solo es una hipertensión arterial. Y eso va a ser como primera medida cambiar los estilos de vida, ¿no? Paciente fumador, lógicamente ese paciente tiene que dejar de fumar.
tiene que hacer ejercicios con regularidad, bajar de peso, o, o si está asociado a cuadros de estrés, tiene que disminuir esos cuadros de estrés. Y si es que ya has intervenido ahí a ese nivel y ves que es un grado de hipertensión grado 1, ¿qué quiere decir? Como lo habíamos dicho, que está la presión sistólica entre 140 y 160 y la diastólica entre 90 y 100. La primera intervención es estilos de vida. Y lo siguiente, hay que considerar el uso de drogas o en este caso medicamentos, ¿no? Inmediatamente en quienes, en aquellos pacientes que sufren o tienen algún factor de riesgo, como quién, pacientes diabéticos que ya han tenido un daño de algún órgano de manera secundaria debido a las presiones sostenidas, y este se puede prolongar o después de 3 a 6 meses después de haber intervenido en los estilos de vida, cuando persiste la presión elevada, ¿no? Y en aquellos casos que ya es un grado 2 de hipertensión, ya de inmediatamente se inicia con las drogas, a su vez asociado a los cambios de estilo de vida, ¿no? Ya no se debe postergar el inicio del tratamiento con medicamentos. Este cuadro básicamente para desarrollar esos dos, ¿no? Hay un cuadro, este cuadro, básicamente para mostrarles el, el paciente común que nos llega, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes que te vienen al consultorio de emergencia no te van a venir con una presión de 140 sobre 90, 140 sobre 100, no te van a venir así. ¿Y eso por qué? Porque generalmente no te van a hacer una clínica, no te van a hacer síntomas. Ellos van a vivir crónicamente y cuando ya hay daño de un órgano, recién te van a llegar por consultorio, por emergencia, bien descompensados, ¿no? Muchas veces el paciente en este cuadro te van a venir con una presión eh, más de 180 en la sistólica y más de 110 sobre 120. Entonces, en esos casos hay que ver, una de las primeras medidas que uno tiene que hacer es asegurar si es que hay daño o no de algún órgano, a nivel del cerebro, a nivel de los ojos, del corazón, del riñón o de la microvasculatura. Entonces, vemos si es que hay un derrame cerebral, vemos si es que hay un infarto agudo de miocardio, vemos si es que hay daño de algún órgano. Si es que hubiera daño de algún órgano, a eso nosotros llamamos la emergencia. Estamos frente a una emergencia hipertensiva y actuamos inmediatamente, incluso con medicamentos que ya sean por vía endovenosa, ¿no? Y si es que no hay daños a ese nivel, lo que se suele hacer es, primero, una de las primeras medidas es hacer que el paciente se tranquilice, se repose, porque muchas veces puede ser secundario a algún cuadro de estrés, algo preocupación o algo, ¿no? Si es que esos síntomas persisten y los síntomas con el que te ha venido, con dolor de cabeza, palpitaciones, estás atribuyendo a que es debido a esa presión arterial, estamos frente a una urgencia hipertensiva y nos da más tiempo, incluso de 1 a 7 días, manejarlo, ¿no? Entonces, eh, pero ya de manera sostenida, seguida al paciente con más citas, ¿no? Con más intervención. A diferencia de que no tuvieran ninguna de esas, solamente se le debe ajustar la dosis de la medicación. Probablemente en este caso la dosis no sea óptima o está tomando no como se le haya indicado, ¿no? Eh, Ejemplo, muchos de ellos usan el losartán, es una tableta al día, ¿no? Entonces no es recomendable usarle a esas dosis. Debería usar al menos 2 veces al día, ¿no? Entonces, ya con esto, tal vez podemos entender esta gráfica, ¿no? En las emergencias hipertensivas hay afectación de, de muchos, de muchos órganos, ¿no? La encefalopatía hipertensiva, cuando haya afección del cerebro, un stroke isquémico agudo o un evento coronario agudo, ¿no? Entonces, en cada uno de estos
de estos cuadros, de estos procesos, la presión arterial se manejan de diferente manera, ¿no? Entonces, no en todos vas a bajar la presión. Si te vienen con 200 sobre 120, no a todos se le puede bajar a 110 sobre 70, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno este, cuida un órgano específico, ¿no? Que puede ser secundario a lo que se está desarrollando. Por ejemplo, por decir, si un paciente te viene con un derrame cerebral, eh, eso, la presión arterial puede ser secundario a que el organismo intenta, o a una isquemia cerebral, a que el organismo intenta perfundir ese cerebro que, que está con isquemia. El cerebro intenta elevar la presión, intenta mantenerla. Entonces, no a todos se le debe tratar por igual. Hay que clasificar a nuestros pacientes y en base a eso debe ser nuestras metas, ¿no? Los medicamentos con los cuales podemos contar, el abetalol, la nitroglicerina, ¿no? Y hay alternativas de ellas, ¿no? Pero en primer nivel de atención, generalmente no contamos con estos, ¿no? Pero sí pudiéramos contar con las IECAS, los medicamentos más comunes que se cuenta en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ya para entender o para terminar, hay que entender que la hipertensión muchas veces es un trastorno que a mediano o a corto plazo no va a presentar complicaciones, salvo que se manifieste de manera súbita. Pero la mayoría ya son crónicos, es una enfermedad crónica, por eso, ¿no? Y a largo plazo ya vienen con complicaciones, complicaciones renales, complicaciones cerebrales, cardíacas, etcétera, ¿no? Y no toda elevación de la presión arterial es sinónimo de hipertensión arterial como tal. Como les vuelvo a decir, muchas veces es secundario a algo, ¿no? Secundario incluso a una medida, una respuesta del organismo, ¿no? A medida de defensa. Otro también punto clave que tenemos que ver bien es tomar bien la presión. Muchas veces esto no se está haciendo en el primer nivel de atención, no se está haciendo y nos está llevando a falsos diagnósticos, ¿no? Se está tomando a un paciente que ha sido en ese momento la presión alta, pero no es hipertenso. Entonces, eh, hay que ver bien eso. Y lo último es diferenciar bien cuándo es una hipertensión arterial no controlada, cuándo es una urgencia hipertensiva y cuándo es una emergencia hipertensiva, ¿no? Este término de urgencia últimamente ya se está tratando de usar menos, ¿no? Entonces, pero en las gráficas que le he presentado incluso ya se ha seguido considerando, ¿no? La guía básica en la que me he basado para presentarles las gráficas principalmente, ¿no? Y ya todo, ¿no? Espero que en algo les ayude esta pequeña exposición que es bien resumida, pero tratando de considerar lo principal. Eso es todo. Muchas gracias.